Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Desigualdad en el acceso a la educación y educación bancaria en Colombia. Yo soy Luis Daniel Yepes y hoy quiero invitarte a conversar así con calma, como quien se sienta en la sombra de un árbol a pensar un ratico sobre dos temas que marcan profundamente la realidad educativa del país. Primero vamos a hablar de la desigualdad en el acceso a la educación. Es un problema que en Colombia no es teoría, es vida diaria, es una realidad. Y te lo cuento desde mi experiencia como docente en la Sierra Nevada de Santa Marta, en una institución educativa donde conviven estudiantes COG y campesinos y los llamados hermanos menores por los indígenas. Un territorio donde la escuela está entre montañas, ríos, trochas, lomas, y donde enseñar no es solo un trabajo, es casi una travesía. Después, en una segunda parte del episodio, pasaremos a otro tema clave, la educación bancaria. Cómo este modelo tan repetido en nuestro país ayuda sin querer queriendo a mantener el statu quo. Vamos a mirar cómo se siente eso en el aula, cómo se vive en las comunidades rurales y qué dicen pensadores como Freire, Montaigne, Kant y Nussbaum sobre este asunto. Así que este episodio está dividido en dos secciones claras. Primero, la desigualdad en el acceso, luego la crítica al modelo bancario. Las dos conectadas porque al final ambas muestran cómo se reproduce la injusticia educativa en Colombia y cómo podríamos empezar a transformarla. ¿Listo pues? Acomódate, respira y arranquemos este recorrido juntos por lo que significa educar y aprender en un país tan diverso y desigual como el nuestro. Cuando hablamos de desigualdad en el acceso a la educación en Colombia, estamos hablando de un país donde no todo el mundo tiene el mismo punto de partida. Y eso se nota muchísimo cuando uno compara la ciudad con el campo. Y lo digo desde experiencia como docente en la Sierra Nevada. Aquí la escuela no queda 5 minutos, ni tiene salones con aire y computadores, no. Acá la cosa es diferente. En un colegio urbano, pongámosle Bogotá, Medellín o Santa Marta, un estudiante se demora, ¿qué? 15, 20 minuticos en llegar a clase. Toma su buseta o lo dejan los papás, o incluso va caminando por calles pavimentadas. Y si llueve, bueno, se moja, pero llega. Ahora vamos para la Sierra Nevada de Santa Marta, donde yo trabajo. Allá tenemos 6 sedes dispersas entre montañas, trochas y ríos, donde hay que cruzar quebradas sí o sí. Allá tenemos estudiantes que vienen desde veredas donde viven familias cogis, indígenas, campesinos. Como dicen los indígenas, también vienen los hermanos menores. Y para ellos estudiar no es un trayecto, es una aventura diaria. Un niño puede salir a las 5 de la mañana, caminar 2 horas, cruzar una quebrada y si el río está crecido se devuelve porque arriesgar la vida no vale una clase. Cuando el invierno arrecia, hay semanas enteras en las que la escuela queda incomunicada. El maestro tampoco la tiene fácil. Muchos, incluyéndome, debemos quedarnos a vivir en la institución varios días seguidos porque bajar y subir la montaña diariamente es imposible. A esto súmale aulas sin energía, falta de materiales, falta de conectividad o conectividad nula, estudiantes que deben ayudar a sus familiares a trabajar, a ordeñar las vacas, a criar los cerdos, a alimentar los cerdos, escuelas con un solo maestro para todos los grados y terminas viendo un país donde la educación depende del territorio donde te tocó nacer. Entonces cuando decimos desigualdad en el acceso, no es una frase bonita para repetir en clase. Es la diferencia entre estudiar y no estudiar, entre llegar vivo o no llegar, entre avanzar o quedarse atrás. Paulo Freire miraría esta realidad y diría algo muy claro. Esto no es un accidente, es una manifestación de las estructuras de poder que históricamente han excluido a los pueblos indígenas, rurales y campesinos. Para él la educación solo es liberadora si parte de la vida real, del contexto. Y la vida real aquí arriba implica caminar horas, enfrentar ríos, convivir con culturas diversas y luchar para que los estudiantes no abandonen la escuela. Ahora, si vamos a Nussbaum
ella nos invita a mirar las capacidades humanas. Diría que negarle a un niño cogui o campesino el acceso a una educación digna es negarle su posibilidad de pensar críticamente, negarle la posibilidad también de participar en la democracia, de soñar una vida diferente. Y en ese sentido no es solo desigualdad educativa, sino también es desigualdad moral. Habermas diría que sin educación no hay ciudadanía. ¿Cómo va a participar un joven en la vida democrática si no puede siquiera llegar a la escuela? ¿Cómo va a hacerse escuchar en un país donde su voz no llega ni al centro del pueblo? Si juntamos todo esto, Freire nos muestra la raíz política de la exclusión. Nussbaum, por su parte, nos muestra la pérdida de capacidades para la vida digna. Y Habermas nos muestra la pérdida de voz en la democracia. Así como la desigualdad educativa en Colombia no solo se ve en cifras, se ve en los pies descalzos que caminan una trocha para llegar a clase y en los que no pueden caminarla. Cuando uno vive y enseña en la Sierra Nevada, en lugares como estos, entiende que garantizar la educación no es construir un colegio, es garantizar que el estudiante pueda llegar a aprender, sentirse visto, respetado y acompañado. Freire nos recuerda que educar es un acto político, Nussbaum que es un acto humano y Habermas que es un acto democrático. Y aquí entre montañas y ríos uno ve que todo es verdad. La escuela puede ser la diferencia entre quedarse atrapado en la pobreza o abrirse camino hacia una vida más justa. Ahora quiero que antes de avanzar a la siguiente sección, pienses y reflexiones un poco ahí en la comunidad de tu hogar, donde sea que me estés escuchando en estos momentos. Para ello quiero hacer 3 preguntas clave. La primera de ellas es: ¿qué significa acceso real a la educación en territorios donde llegar a la clase implica caminar horas o arriesgar la vida? ¿Cómo cambiaría la realidad de la Sierra Nevada y demás zonas rurales del país si las capacidades humanas fueran el centro del currículo y la inversión estatal? Y la tercera pregunta es la siguiente: ¿qué transformaciones estructurales necesita Colombia para que los niños indígenas, campesinos y hermanos menores tengan igualdad de oportunidades frente a los colegios urbanos? Ahora pasemos a la segunda parte del episodio, la educación bancaria. Si la desigualdad de acceso define quién llega a la escuela, la educación bancaria define qué pasa una vez llega. En este modelo tan común en muchas escuelas colombianas funciona como si el profesor fuera dueño del conocimiento. Aquí el profesor mete información en la cabeza de los estudiantes como si fueran vasijas vacías. Él habla, el estudiante copia, él pregunta, el estudiante repite y listo, clase cumplida. Pero en territorios como la sierra, donde convivimos con culturas cogui, campesinas y urbanas, en este modelo hace mucho daño. ¿Por qué? Porque ignora el contexto, borra la voz de los pueblos y convierte la escuela en un espacio donde los estudiantes aprenden a obedecer y no a pensar. Mientras un estudiante urbano puede cuestionar, puede debatir, puede googlear, puede conectarse, un estudiante aquí en la sierra recibe un cuaderno fotocopiado, una guía estándar que no entiende su mundo y un maestro obligado a cumplir un currículo que no habla su lengua, su vida ni su territorio. El resultado de esto, pues, la escuela reproduce el orden existente, el statu quo sigue igualitico. Así que en ese sentido, analizándolo desde el punto de vista de algunos pensadores, por su parte, Paulo Freire diría que la educación bancaria es una forma de opresión suave. No te golpea, pero te silencia. Te acostumbra a recibir y no a crear, a repetir y no a transformar. Montaigne estaría espantado. Para él educar era formar el juicio, es decir, enseñar a jugar por sí mismo, no llenar la cabeza de datos. Decía que prefería una cabeza bien formada que una bien llena. Kant
nos recordaría que sin educación que promueva el uso público de la razón, la persona no puede ser autónoma. Y sin autonomía tampoco puede ser libre. Una educación bancaria no forma ciudadanos, forma súbditos. Es lo que aportaba este pensador. Nussbaum reforzaría esto diciendo que sin pensamiento crítico no se desarrollan las capacidades necesarias para participar en una democracia. Es decir, este modelo mata las capacidades más importantes, que son la imaginación, la empatía y la reflexión crítica. En contextos rurales e interculturales como el nuestro, la educación bancaria desconoce los saberes indígenas, invalida la experiencia campesina y perpetúa la idea de que lo valioso viene de afuera, es decir, de la ciudad, que lo valioso viene de arriba, donde están las jerarquías, y así la escuela termina siendo un espacio donde los jóvenes aprenden a quedarse callados y no un lugar donde puedan transformar su mundo. Aquí entre montañas he aprendido algo. Cuando un estudiante me dice: profe, yo no estoy de acuerdo con esto, profe, yo pienso esto, profe, y si lo hacemos de otra manera, yo creo que ya ganamos, porque ahí empezó su libertad. Una educación crítica, como la soñaba Freire, puede volver a encender esa chispa, puede romper esa cadena que mantiene la pobreza, la corrupción y la injusticia dando vueltas. El reto es grande, pero estoy seguro que no es imposible. Para finalizar, quiero dejar en sus mentes las siguientes preguntas para todos aquellos que en estos momentos me están escuchando. Quisiera que pensaran y reflexionaran un poco acerca de esto. ¿Qué prácticas de aula necesitamos para que los estudiantes indígenas, campesinos y urbanos puedan pensar por sí mismos? ¿Cómo podemos llevar a la Sierra Nevada una educación que forme autonomía y no obediencia? ¿Y qué aportes concretos de Montaigne, Kant y Nussbaum podrían ayudarnos a desmontar la educación bancaria en Colombia? Con esto quiero que reflexionemos un poco, mis queridos oyentes. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias de verdad por acompañarme en este recorrido entre montañas, ideas y voces por la educación en Colombia. Ojalá este episodio te haya dejado pensando, inquieto, curioso, como cuando uno mira para la sierra y siente que todavía falta mucho camino, pero que vale la pena caminar. Si algo quiero que te quede sonando es esto: la educación sí puede transformar vidas, pero solo cuando escucha, cuando abraza los contextos y cuando se atreve a cuestionar lo que siempre ha sido igual. Y eso, créeme, lo podemos construir entre todos, maestros, estudiantes, familias, comunidades y tú que estás ahí escuchando. Te invito a quedarte pendiente del próximo episodio, donde seguiremos conversando sabroso, con calma, pero con mucha profundidad sobre los retos educativos de este país tan diverso como querido. Yo soy Luis Daniel Yepes, claro, un profe más caminando en la sierra y creyendo con el corazón en la mano que otra educación sí es posible. Un abrazo grande, cuídense y nos escuchamos en el próximo capítulo.